por favor, conmigo en su escritura, en la Biblia. Malaquías capítulo 3. Mire, hay un montón de hermanos que cuando les mencionan el libro de Malaquías les da roña, les da... ¿Ah? No, por eso es que la mayor parte de hermanos piensan que es eso. Cuando dice de los diezmos y las ofrendas, no vamos a hablar de diezmos y ofrendas. Gracias a Dios, Dios ha sido más que fiel y en el libro de Malaquías hay más que diezmos y ofrendas. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Lo leemos juntos. Porque yo, leámoslo, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Leámoslo una vez más. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro. En esta semana más donde volvemos a estudiar acerca de los atributos de Dios o las cualidades de un Dios santo, eterno, perfecto, inmutable. Permítenos, Señor, hablar no de hombres, no de experiencia de hombres, no de libros. Ayúdanos a hablar no psicología, sino ayúdanos a hablar de ti. Ni siquiera queremos hablar de nosotros ni de nuestros problemas. Venimos a hablar de ti. Venimos a encontrarnos no con nosotros, no con nuestros hermanos, no con el pastor. Venimos a encontrarnos contigo. Permítenos, Señor, que a través de este momento de alabanza, de oración, de adoración y de palabra, mi espíritu, Señor, el espíritu de cada uno de tus hijos pueda encontrarse con tu espíritu. Señor, necesitamos más de tu presencia, necesitamos más de tu comunión, necesitamos, Señor, ser alimentados por ti. Tú eres nuestro pastor y cuando tú Jehová de los ejércitos, cuando tú Jesús eres nuestro pastor, entonces entendemos que nada nos faltará. Señor, no queremos depender de un hombre de carne y hueso, no queremos depender de un pastor asalariado, no queremos depender de un hombre falible, queremos depender única y exclusivamente de ti. Te suplicamos que nos hables al corazón, que edifique nuestro espíritu, que edifique nuestra vida, Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo aquí congregado y ten misericordia de aquel que ha venido con necesidad, con hambre y sed de ti. Señor, permite que lo que se diga se hable únicamente para honrarte y glorificarte a ti, que la carne no tome ninguna gloria. Y quita, Señor, de mi lengua cualquier pensamiento, cualquier palabra inadecuada, para que solamente tu pueblo pueda ser edificado a través de tu Espíritu. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Permítenos conocerte más, al Dios que amamos, al Dios que adoramos, al Dios que seguimos, al Dios a quien profesamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. A lo largo de las últimas semanas hemos venido hablando acerca del carácter de Dios, la personalidad de Dios. ¿Qué dice la Escritura acerca de Dios? Muchos de nosotros, y lo hacíamos como un reto al principio de esta serie de mensajes, decíamos, muchos de nosotros sabemos muchas más cosas acerca del rey David, acerca de Abraham, acerca de Jacob, acerca del pueblo de Israel, pero desconocemos tantas cosas acerca de Dios. El principal objetivo de la iglesia es conocer a Dios para poder amar a Dios. Leía el día de ayer por la noche un pensamiento que me dejó en qué pensar. Decía el pensamiento no puedes amar correctamente a alguien a quien no conoces correctamente. Si lo pones en esta perspectiva, estamos hablando que difícilmente podemos amar a Dios, servir a Dios, de la forma correcta si no tenemos un correcto concepto de cómo es Dios, cómo tenemos que servirle, cómo tenemos que amarle, cómo Él pide ser amado, cómo tenemos que seguirle. Y quiero que entiendas esto, nosotros nunca hemos tenido en la cultura, en la historia de la humanidad, nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento, nunca ha existido tanta afluencia de mensajes, de predicaciones acerca del Evangelio, pero a la vez nunca ha habido tanto desconocimiento del Dios de la Biblia. Tenemos que entender algo, y es entender el carácter mismo de Dios, la personalidad misma de Dios. Cuando venimos a la iglesia, muchos venimos y Dios en su misericordia hace la obra, tiene misericordia de nosotros, porque muchos venimos necesitados, pensando en mí, buscándome mi respuesta, mi versículo, mi promesa en la escritura de Dios. Y cuando no quiero ni siquiera ver al Dios de la promesa, no quiero ver a la cara, no quiero buscar el rostro de Dios, no me importa buscar el rostro de Dios, porque yo lo único que necesito de Él es
es su mano dadivosa, lo que necesito son sus promesas para encontrarme a mí, a mi felicidad y lo que yo quiero lograr. Ese es el objetivo de muchos de nosotros cuando venimos al Evangelio, pero el propósito de la iglesia es renovar la mente de cada uno de los que estamos sentados. Renovar la mente es cambiar el cassette, y lo platicaba en una consejería hace 2 días. Nosotros estamos expuestos a lo largo del mundo en nuestro diario vivir, no porque andes en pecado, pero estamos expuestos a una contaminación tan terrible que ahora se nos ha hecho tan normal. ¿Te has puesto a pensar que ahora, hoy en día, es tan normal que un cristiano se divorcie como que se divorcie un mundano? Es tan normal que un cristiano se vista exactamente igual que un mundano. ¿Te has puesto a pensar que es exactamente igual y normal que un cristiano use las mismas palabras, cuente los mismos chistes que un mundano? Cuando la Escritura nos dice, nosotros no tenemos ninguna comunión, la luz con las tinieblas. Nosotros estamos llamados a ser distintos. Nosotros estamos llamados no a acomodar el Evangelio a la cultura actual. Estamos llamados a renovar nuestra mente para sacar de nuestra mente todo lo que está metido pensando que es normal, para ver lo que la Escritura dice que es normal. Te lo pongo en esta perspectiva, en que entendemos ahora. Y fíjate que por eso comencé con Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Estamos hablando un poco acerca del atributo de la omnipotencia de Dios. Dios puede hacer todo, lo veíamos hace 2 domingos. Decíamos, Dios dice, y lo vimos cómo Dios creó el universo, cómo su poder, cómo la majestad tan grandiosa en su gloria, su poder, su omnipotencia, cómo Él ha hecho los cielos, la tierra, cómo creó absolutamente todo lo visible, cómo el hombre no tiene, pero ni siquiera la milésima parte del poder que Dios puede manifestar con solo su palabra. Veíamos el domingo anterior a eso, que el hecho que Dios pueda hacer todo no significa que necesariamente Dios tiene que hacer todo lo que nosotros pidamos. Pero ahora vamos a hablar de cosas que Dios no puede hacer. Pastor, eso suena aparentemente contradictorio. Si Dios todo lo puede, significa que no hay nada imposible para Él. Es cierto. Pero también en la Escritura Dios se revela a sí mismo diciendo que hay cosas que Él no puede hacer, no porque no pueda, sino porque su propia naturaleza es así. Lo primero de ellos es que Dios no puede cambiar. Malaquías capítulo 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Ok. Dios no cambia. Él no es más poderoso ahora que ayer, ni fue más poderoso en el Antiguo Testamento que en los tiempos actuales, porque Él simplemente, su naturaleza no cambia. Entonces Dios no es ni más fuerte hoy, ni más fuerte mañana, ni más débil hoy, ni más débil mañana. Dios no necesita recuperarse. Dios simplemente es todopoderoso. Él no cambia, su poder no cambia. Su amor. Cuando vemos que la palabra dice no cambia, tienes que entender algo. No hay cosa tan terrible que tú puedas hacer para que Dios te ame menos de lo que ya te ama, ni hay cosa tan buena que tú puedas hacer para creer que Dios tiene que amarte más de lo que ya te ama. Porque el amor de Dios es invariable. Yo, Jehová, no cambio. Mi poder no cambia. Mi amor para contigo no cambia. Es que la Escritura dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Dice la Escritura que su amor no cambia porque Él en su esencia es inmutable. Él en su esencia no puede cambiar. Entonces tienes que entender algo, y eso tiene que traernos tranquilidad a nuestro corazón y a nuestra vida espiritual. No hay cosa que yo pueda hacer esforzándote con méritos humanos, sirviendo, diezmando, practicando obras, haciendo peregrinaciones. No hay cosa que tú puedas hacer para ganarte el amor de Dios, porque el amor de Dios es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Hay muchos de nosotros que tratamos de ganarnos el amor de Dios, tratamos de ganarnos el amor del Padre, tratamos de ganarnos el cielo, haciendo un montón de cosas, evitando hacer otras. Y te voy a decir, no es que esté mal, no estoy predicando un evangelio de libertinaje, estoy diciéndote que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ha amado, porque su amor es inmutable. ¿Puedes entender esto, iglesia? ¿Puedes entender que el hecho que ahora, el día de ahora, tú puedas salir de la iglesia regocijado, con alegría, puedas salir encendido en fuego, puedas salir fortalecido, puedas salir hablando diciendo, Dios me tocó, Dios me habló, pero que el día de mañana o incluso hoy mismo llegando a tu casa, vienes y cometes un errorazo, hermano? Y a la semana siguiente que vienes te vas a sentir seco, vas a sentir que le fallaste a Dios, vas a sentir que el mundo se te cae encima, que Dios no te ha hablado. Pero déjame decirte algo, quizás Dios no te haya hablado, pero Dios te sigue amando.
¿Puedes entender la gracia tan grande, el amor tan grande? Y la Escritura nos dice, ¿quién podrá separarnos del inmenso amor que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni esto, ni lo otro, ni lo creado, ni lo visible, ni lo invisible. Nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Nos reta a tratar de conocer su amor. Mirad la anchura, mirad la longitud, mirad lo grande de su amor, si es que podemos entenderlo. Y quiero decirte algo, no es porque no voy al lado de hermano, entonces Dios lo ama y haga lo que usted quiera. No, veíamos también que dentro del amor de Dios, la primera semana que tocamos acerca de los atributos de Dios, vimos que el amor de Dios no es como el amor del Padre, no es como el amor de nosotros, no es como el amor humano, que el amor humano es consentidor, el amor de los padres a veces ama sin sabiduría, más Dios ama con sabiduría. ¿Qué significa eso? Que Dios al que toma por hijo a ese disciplina, y al que ama a ese también azota. Al hijo pródigo lo irá a buscar, a la oveja perdida lo irá a buscar. La moneda perdida lo irá a buscar. ¿Por qué? Porque Dios ama con amor, Dios ama con sabiduría. Entonces Él nos traerá y utilizará todo lo que en su ciencia, todo lo que en su omnipotencia Él tenga que usar para hacernos llegar a Él. Incluso una enfermedad, incluso la pérdida de una casa, incluso las situaciones en las cuales Dios estuvo detrás de ellas para hacer que nosotros en algún momento tuviéramos ya ese corazón quebrantado, para que cuando la palabra cayera pudiera germinar en nosotros. Eso es Dios amando con sabiduría, porque hubieses podido vivir una vida tan tranquila, tan preciosa, tan fácil, tan blue, tan bonita, tan wow, sin problemas. Mire, hermano, y a que al final de tus días cierres tus ojos en esta tierra y los abras en el infierno, no vale la pena. La Escritura dice, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo dice que la aflicción producida en nosotros, Pablo dice, yo no me gozo en que ustedes sean afligidos, me gozo en que la aflicción que les ha llegado a ustedes está generando en arrepentimiento en ustedes, para que se acerquen a Dios y para que conozcan a Dios. Mira cómo Dios puede utilizar aún las cosas más difíciles alrededor nuestro para glorificarse a Él. ¿Entiendes cómo Dios en su soberanía, en su sabiduría, actúa de formas que nosotros no entendemos, pero que cuando nosotros no entendemos nos toca creer y seguir creyendo? Dios sabe lo que está haciendo y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito fuimos llamados. ¿Entiendes que aún las cosas más difíciles que han pasado en tu vida han obrado a bien, si eso te llevó a conocer a Cristo, y eso te llevó a crecer en Cristo, y eso te llevó a madurar la fe en Cristo, y eso te llevó a arraigarte más en el Señor, y eso te llevó a la cruz del Calvario, a agarrarte y a decir, yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de la redención? ¿Entiendes cómo Dios ama con sabiduría y a la vez su poder es manifiesto alrededor de todo lo que pasa en nuestras vidas? Cuando hablamos de que Dios no cambia, quiero decirte que también Dios no aprende nada nuevo. Y eso quiero relacionártelo con el amor de Dios, porque Dios no se sorprende con tus errores. Dios no se sorprende con mis pecados. Dios no se sorprende que el día de ayer yo haya estado en un lugar indebido. Dios no se sorprende que el día de ahora por la noche algunos de nosotros vamos a estar con una cerveza en la mano o con un cigarro de marihuana. Dios no se sorprende de eso, porque Él es omnisciente, su sabiduría no cambia. Él no está aprendiendo algo nuevo de nosotros. Él no está aprendiendo cómo amarnos. Él no está aprendiendo cómo nosotros le adoramos de diferentes formas. No. Él no cambia. Él no aprende nada nuevo, porque Él simplemente ya lo sabe todo. Él lo conoce todo. Dicho de esta forma, Él te amó aún antes de que tú nacieras, pero sabiendo lo que tú y yo íbamos a hacer. Hacer en esencia y a hacer en obras, en acciones. ¿Ves cómo el amor de Dios es tan grande, que nos ha amado a pesar de lo que íbamos a hacer, a pesar de nuestros pecados, a pesar que le íbamos a dar la espalda, a pesar que nos íbamos a alejar, que íbamos a ser ingratos, que íbamos a ser malagradecidos? ¿Cómo Dios te ha amado? Y Él no le sorprende cuando te fuiste. Él no le sorprende cuando te regresaste. He knows. Él sabe. Él sabía el día perfecto en que tú ibas a regresar a Él. Él sabía el día perfecto en que tú ibas a entregarle tu vida por primera vez. Él conoce el día perfecto en el cual ese corazón tan duro iba a llegar justamente rendido a sus pies. Me decía un hermano hace un par de meses atrás, me decía, mire pastor, ahora es pastor. Mire hermano, fíjese que a mí cuántas veces no me hablaron en El Salvador del Señor,
Mi mamá me hablaba, mi abuelita me hablaban los vecinos, en la iglesia, el pastor local, todo el mundo me hablaba del Señor. Y yo siempre les decía, no, más adelante, esto y lo otro. Me dice, una vez llegó un mudo. ¿Y qué cree que le dijo el mudo? Nada, porque era mudo. Una vez llegó un mudo cuando él estaba tomando y solo le entregó un panfletito, un tratadito, que decía, Dios te ama. El mismo muchacho que había escuchado cantidad de sermones, había escuchado cantidad de personas, incluso cercanas, diciéndole Dios te ama, endurecido tantas veces, dijo no, fanáticos, religiosos. Pero esa vez que se acercó el mudito y solamente le dio un tratadito, se puso a llorar y dijo, verdaderamente eso tiene que ser real. ¿Para qué un mudo? Para que Dios me venga a hablar por medio de un mudo. Fue a una iglesia, empezó a caminar en el Señor. Te pregunto, ¿crees tú que dentro de la personalidad de Dios, Dios no sabía? ¿Crees tú que Dios aprendió? El método entonces para traer a Cristo a un duro de corazón que no le hace caso ni a su mamá, ni a su abuela, ni a nadie, es mandarle mudos con un tratado. No, Dios no está aprendiendo nada. He knows. Él sabía. Él sabía el día que tú ibas a poner un pie en una iglesia. Él sabía el día que ibas a ser quebrantado. Él sabía el día que tú ibas a volver. Él sabía todo. Él sabe, he knows. Él no aprende nada nuevo. A él no le sorprende lo que tú haces. Él dice la Escritura, y lo vamos a ver cuando hablemos acerca de la sabiduría de Dios o la omnisciencia de Dios. Él es el que anuncia el fin desde el principio. Él te conoce. Desde antes de la fundación del mundo te conoce y así te amó. Y por tanto te prolongó la misericordia. Y por tanto te atrajo a Cristo. Y por tanto una vez en Cristo ahora te revela al Padre. Y por tanto una vez que hemos conocido al Hijo, hemos conocido al Padre, hemos sido abrazados por su gloria. Entonces He knows, Él sabe por qué. Y empieza a desarrollar en nosotros el plan que Él tiene para nosotros. Él sabía. Él escogió hombres imperfectos, mujeres pecadoras, para que pudieran servirle, para que pudieran trabajar para Él, para poder glorificarse en ellos. La Escritura dice, lo más vil del mundo, lo desechado del mundo, fue lo que Él escogió para avergonzar a lo más sabio. ¿Te has preguntado por qué? Y los religiosos de aquel tiempo se lo preguntaron. Mira, los discípulos que trae son gente que no conocen letras, es gente ignorante, es gente de pueblo, es gente ruda, es gente torpe, dice otra versión. Los discípulos de Jesús, a eso fue a los que Jesús escogió. Un pescador sin letras, un comerciante como Leví o Mateo. Él escogió a un hombre, entre comillas, recto pero duro, como Felipe. Pero también escogió a un hombre de doble ánimo como Tomás. Él perdonó, amó, como amó a todo el mundo, amó a una mujer que la misma Escritura dice que era pecadora. El Señor en su amor y en su conocimiento tenía que pasar por Samaria para encontrarse con una mujer samaritana a la cual 5 maridos habías tenido y el que tienes no es tu marido, pero a esa mujer adúltera o fornicaria, como quieras llamarle, a esa mujer, la novia del pueblo, como quieras decirle, a esa mujer Jesús la amó, la escogió y la utilizó para ser la primera misionera en Samaria. He knows. Él sabe con quién se está tratando. Él no te escogió a ti para ver, a ver cómo me sale este. ¿Sabes que la diferencia entre un matrimonio como nosotros lo concebimos y el matrimonio espiritual, hablando de Cristo con su iglesia, es que Cristo sí conoce perfectamente a la iglesia y en cambio nosotros cuando nos casamos porque creíamos haber conocido a la persona, pero en el camino mientras más convivimos con ellos nos damos cuenta que no lo conocíamos. Y a veces hemos llegado a decir, si yo hubiera sabido que este me iba a salir así, no me caso, pastor. No, mejor le hubiera hecho caso a Chepe, pero este no. Pero no sabía, pastor. Él sí sabe. Él sí sabía con quién se estaba casando. Él sí sabía a quiénes escogió. Y por eso dice, lo más vil del mundo y lo despreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. No creas que hay algo que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Ni creas que con tus buenas obras o tus esfuerzos humanos vas a hacer algo para que Dios te ame más de lo que ya te ama. Simplemente Él te conocía y Él te amó. Su amor no cambia, su poder no cambia. Él no aprende.
Su justicia, y vamos a hablar acerca de otro de los atributos, su justicia no cambia, su moral no cambia. La época cambia, la teología desde los púlpitos cambia, pero el evangelio no cambia porque el emisor o el autor del evangelio simplemente no cambia. Te lo pongo de esta forma. La iglesia cristiana evangélica del siglo XXI, en su 99%, somos una vergüenza para el Dios que no cambia su evangelio, ni su justicia, ni su moral. Pastor, ¿por qué dice que el 99% de las iglesias somos una vergüenza para Dios? Simple. Porque nosotros sí cambiamos el evangelio. Nosotros sí cambiamos la visión o el enfoque. Nosotros ahora a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, cuando Él simplemente no cambia. Él dijo que el pecado de la homosexualidad no debe ser aceptado. Él dijo que Él es la vida y Él únicamente es quien quita la vida, y nosotros ahora le decimos bueno a simplemente que hayan matrimonios homosexuales, no le hacen mal a nadie. Love wins. El amor ganó. Está bien que adopten, está bien que ahora la Convención Bautista del Norte haya ordenado por primera vez en su historia al primer pastor homosexual, está bien que ahora hayan, como allá en la Persia, en la Ocean, perdón, que haya una iglesia en la cual su pastora es lesbiana y va con su pareja. Es normal. Ahora está bien, mi hermano Raúl, con él fuimos. Pero fuimos por error, fuimos a preguntar unas cosas, hermano, pensando que la iglesia era de ellos, no vaya a creer, porque qué pueblo. Fuimos y le digo, ahora a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Ahora le llamamos malo a que un grupo de hermanos o de personas puedan predicar libremente el evangelio de Cristo porque están alterando la paz pública en las calles. Eso es malo. Ahora le llamamos malo que en las escuelas se pueda leer la escritura o se pueda orar trayendo a los jóvenes una pizca de moral, una pizca de Dios, una semilla de esperanza en sus vidas, porque eso tiene que ser cuestión de las familias si ellos quieren enseñar alguna religión, pero aquí esto no, porque eso es malo, los puede confundir. A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le estamos llamando bueno. Fíjate bien cómo Dios no cambia y su moral no cambia, cómo Dios en la visión que ha puesto para la iglesia, Dios debería, si es que no, estar avergonzado de nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque hemos cambiado el mensaje del arrepentimiento por el mensaje de la prosperidad. Hemos cambiado el mensaje del quebrantamiento y de la regeneración por el mensaje de la experiencia, de me siento, hoy se sintió, hoy esto, hoy me caí, hoy lo otro, pero no hay una regeneración, no hay un cambio, no hay quebrantamiento genuino, hay un arrepentimiento de diente a labio. Podemos encontrar, por ejemplo, que hemos cambiado el enfoque para edificar la iglesia de Cristo. Ahora simplemente estamos edificando templos en el nombre de Cristo. No es lo mismo edificar la iglesia que edificar un templo, no lo es. Para edificar un templo necesitas dinero y necesitas ver de cualquier forma para conseguir dinero. Necesitas hacer garage sale en la iglesia, necesitas hacer que los hermanos participen en rifa, necesitas decirles que tienen que hacer una carrera de Gedeón, necesitas decirles que hagan pactos. Para edificar un templo necesitas todo eso, pero para edificar a la iglesia de Cristo necesitas su palabra y su palabra pura, nada más. Punto. ¿Ves cómo hemos cambiado el enfoque incluso para que Cristo dejó la iglesia? Cristo dejó la iglesia ni siquiera para que nos vengamos a sentar domingo a domingo, a escuchar una disertación, a sentirnos bien con nosotros mismos, sintiendo que ya le cumplía a Dios de una forma religiosa. Dios dejó una iglesia para que la iglesia misma se fuese puliendo a sí misma, se fuese limpiando a sí misma, se fuese edificando a sí misma, se fuese ayudando a sí misma, fuese creciendo en sí misma, fuese agrandando o engrandeciendo o expandiendo el reino de Dios sobre la tierra, pero no para que hagamos pequeños reinos sobre la tierra diciendo esta es mi iglesia, esta es mi congregación, mira lo que hemos hecho, mira hasta dónde hemos llegado. No, ese es el propósito de Dios. Y ¿sabes qué? La iglesia cristiana que dice ser cristiana, que tiene esas mentalidades o esas metas, es una vergüenza para el Dios que no cambia, porque el mensaje no ha cambiado. Sigue siendo el mismo mensaje escrito desde hace 2000 años. No ha cambiado, no va a cambiar y jamás cambiará. Los costos que estamos pagando por cambiar el mensaje del evangelio son altísimos.
Si Dios no cambia, su mensaje no cambia, el mensaje no cambia. Fíjate bien cómo nosotros y aquellos que les gusta tal vez la historia de la iglesia o que ya tienen años en el Evangelio han podido ver las tendencias teológicas que han venido. Primero recordarán algunos las iglesias conservadoras que le decían las iglesias muertas, que ahí ni siquiera piano sino que a capela, ahí wow. Después vino la tendencia en la cual ya se empezó a modernizar la alabanza. Después empezaron el tiempo de la renovación de la alabanza. Y bueno, en fin, tanta cosa. Después empezó la cosa de generarse que los dones, el abuso de los dones. Empezó después que el exhibicionismo y se empezó a degenerar tanto, de una forma tan terrible, que ahora se habla de vómito santo, ahora los cristianos ven demonios hasta en los estornudos. Vemos que ahora el cristiano piensa que si no se cayó ese día es porque Dios no le habló, porque Dios no le amó, porque aquel no se cayó porque anda en pecado. Ahora los cristianos hemos torcido tanto el evangelio que ahora tenemos más importancia a una profecía personal que a la palabra profética más segura e inerrante que es la escritura. Ahora le damos más importancia a las cosas que en la escritura, hermano, perdóneme, que ni siquiera aparecen, muchas de ellas. ¿Te has visto cómo ahora nosotros podemos ver todas esas tendencias teológicas que han venido, que han afectado a la iglesia, que han minado a la iglesia, que han venido el evangelio, famoso evangelio de la prosperidad, el evangelio de recibe, visualiza, proclama y recíbelo? Todas esas cosas han venido a minar el evangelio porque el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de llevar a hombres pecadores como usted y como yo al arrepentimiento genuino, a la cruz del Calvario, para que una vez puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, ese Cristo nos revele al Padre, nos revele su gloria, nos revele su evangelio de cómo cambiar nuestra mente, cómo no amoldarnos a este siglo perverso y cómo empezar a vivir para la gloria de Dios. Muchos lo sabemos de memoria. Muchos conocemos versículos que hablan de eso, pero pocos hemos entrado en el entendimiento de que ese es el propósito de congregarnos. Renovar nuestra mente, irnos adaptando no a este mundo, sino adaptando a las normas de Cristo. Decía un pastor hace un tiempo atrás y me encantó su frase: ¿cómo pretendes gozar del cielo si no pretendes ni siquiera disfrutar o gozarte en la iglesia? ¿Cómo pretendes encontrar deleite en los cielos si no te deleitas en Dios en la tierra? ¿Cómo pretendemos nosotros? Y fíjate, hace poco una hermana me expresó y abrió su corazón, y le digo, se necesita mucho valor para poder decir lo que ella me dijo. Me dijo: mire, pastor, mi esposo cometió un error. Mi esposo tenía otra mujer, yo conocía a la mujer, sabía dónde vivía. Tanta era mi furia, tanto era mi resentimiento, ya estábamos en la iglesia. No eres tú, Carlos, no eres tú. Tanta era mi furia que yo planeaba, ya estábamos en la iglesia, que yo planeaba asesinarla. Ella vivía en Los Ángeles. Planeé una y otra vez cómo hacer. Había conseguido ya una garrafita para llevarle en el baúl de mi vehículo para la gasolina, para no detenerme en ninguna gasolinera. Ya había pensado, ya sabía por dónde vivía, las zonas que visitaba y las horas nocturnas en las cuales se dirigía de un lado a otro. Había hecho mis cuentas de poder llegar a tal hora y poder regresar a tal hora. Simplemente iba a hacer lo que tenía que hacer y regresaba y nadie se daba cuenta. Lo planeé una y otra vez, siempre cuidando los pequeños detalles para que la policía no me fuera a capturar. Pero una vez en la iglesia, mientras yo seguía planeando mis cosas, llegué a encontrarme delante del espejo de Dios y de Dios cuando un pastor dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y ella dijo: esa soy yo. Porque de labio yo estoy aquí en la iglesia y estoy alabando y lloro y me quebranto y esto y lo otro, pero mi corazón está tan lejos de Dios que yo estoy planificando un asesinato. No lo he consumado, pero en mi corazón ya lo hice. Y me dijo ella: pastor, yo le pedí perdón a Dios, me arrepentí tanto. Hermanos, tengan cuidado que si todas son iguales. Son bromas. Y me dice: pastor, yo me sentí tan mal
¿A qué Dios estoy sirviendo? ¿A qué Dios estoy alabando? Si digo estarle amando, le digo que es lo más precioso, le digo que yo quiero obedecerle, pero mi corazón está tan lejos y tan enraizado con lo que yo quiero hacer. Y a través de una predicación, a través de un versículo de la Escritura, fue renovando su mente. Fue renovando su mente. Y fue al punto de llegar y decir, perdono, borrón y cuenta nueva. Let's begin again. Comencemos de nuevo. Y me decía esa hermana hace un par de tiempo atrás, pastor, no es fácil porque la carne, la vieja mujer que habita en mí todavía, quiere saltar, aruñarlo, jalarle el pelo, pellizcarlo, pegarle un par de patadas y después... Pero esa es la vieja mujer. ¿Qué he tenido que hacer? Someter los instintos y los deseos de la carne por medio de la renovación del Espíritu en su palabra, para yo no hacer lo que yo quiero hacer, sino someterme a lo que Él me ha pedido hacer. De eso se trata el Evangelio. De llevar todas nuestras viejas deseos, nuestros viejos deleites, nuestras viejas pasiones, reconocer delante del espejo de su palabra que hay cosas que no están bien, que no podemos amar al Dios del Dios de la Escritura, como Él merece ser amado, respetado y honrado, si no conocemos su santidad, si no conocemos su palabra, si no conocemos su personalidad y no traemos a Él rendidos y humilladas nuestra carne para decirle, yo no puedo hacer más con esto, ¿sabes qué? Te lo entrego, ayúdame, cámbiame, sácame, libérame, transfórmame, renuévame, quítame, límpiame y seré más limpio que la nieve, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo conforme a tu justicia y conforme a tu misericordia y devuélveme el gozo de mi salvación. Pastor, es algo que yo no puedo hacer, pero es por eso que yo voy a Dios. ¿Entiendes cómo el mensaje no ha cambiado por 2000 años ni va a cambiar? Aunque en las iglesias se tuerza, se tergiverse, se disuelva, aunque en las iglesias no se escuchen este tipo de cosas, aunque en las iglesias todo sea paz y amor y Dios te va a perdonar. Hermano, si hablamos de un mensaje tan pero tan suave respecto de cuán grande es el amor de Dios, pero anulando su justicia, anulando su rectitud, anulando su moral, anulando su personalidad santa, si anulamos todo eso por engrandecer tanto su amor, nos vamos a encontrar en un punto de pensar del hombre carnal y caído, diciendo, bueno, si Dios me va a perdonar, si es grande su amor, no importa lo que yo haga. La pregunta es si este tipo de personas que pensamos de esa forma hemos nacido de nuevo. Este pueblo de labios me honra, me dijo ella, pero mi corazón estaba completamente lejos. Vuelvo contigo y conmigo. Una falsa exposición a un evangelio falso te hará sentir que tú sí eres algo que cuando eres confrontado con el espejo ves que no eres. Yo le puedo decir a todos ustedes, I'm American, blondie, blue eyes, chele. Pero ustedes me están viendo y cuando me veo en el espejo, simplemente el espejo me dice que no soy lo que yo digo ser. Indio, pipil, maya. Eso me dice el espejo. ¿Qué me dice la palabra? Si la palabra está siendo mal empleada y me está llevando a un Dios completamente distinto al Dios de la Escritura, un Dios que no cambia, un Dios que su justicia no cambia, un Dios que su moral no cambia, un Dios que su palabra no cambia, un Dios que su evangelio no cambia, un Dios que de hecho lo que pretende es cambiarnos o transformarnos a nosotros, no que nosotros lo cambiemos a Él ni lo adaptemos a Él. De eso se trata. Fíjate cómo nosotros ahora podemos hablar y cómo nosotros decimos que Dios no cambia y el pueblo evangélico dice amén, amén, gloria a Dios, aleluya, cuando no entendemos que es un arma directa que nos estamos apuntando a nosotros mismos, sabiendo que nosotros hemos cambiado y nosotros hemos torcido el evangelio. Hay denominaciones poderosas económicamente porque hacen que sus fieles, sus feligreses, sus asistentes se sientan tan bien con sus pecados y el único requisito para estar en paz con Dios es su dinero. A ese punto de corrupción hemos llegado. Al punto en el cual ahora, mire, hace tiempo, y eso lo he predicado en otras ocasiones, he puesto el ejemplo, un gran mafioso llamado Al Capone, que levantó su imperio a pura prostitución, a pura venta de bebidas alcohólicas y a puros asesinatos. Este hombre, el día de su muerte,
un sacerdote católico, por cierto, Al Capone era católico y daba sus diezmos a la parroquia local. El día de su muerte, cuenta su biografía, que llegó un sacerdote católico, el de su parroquia, donde él diezmaba, y dijo: yo no tengo la más mínima duda que este hombre, así como era de generoso, está en la presencia de Dios. Porque el amor de Dios es tan grande que cualquier error que él pudo haber cometido, Dios lo pudo haber perdonado. Esa es una verdad a medias. Y una verdad a medias jamás será una verdad. De hecho, una verdad a medias se llama mentira. ¿Por qué, pastor? Porque si Al Capone se hubiese arrepentido de sus pecados, hubiera confesado a Cristo, hubiese, aunque sea en el último momento de su vida, hubiese entregado su vida al Señor, hubiese pedido perdón genuinamente y él se hubiera sido abrazado por su gracia, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, amén. Pero no es por dinero. Yo no tengo dudas que este hombre, así como era de generoso y con el bien que él hizo a tanta gente, esté en la presencia de Dios. Yo sí tengo dudas de acuerdo a la Escritura. Pero ves cómo hay denominaciones que se glorifican o se empoderan o se hacen fuertes económicamente a costa del Evangelio de Cristo. Como pastores hemos llegado a ganar preponderancia, nombre, renombre, puestos, jerarquía o admiración por torcer el Evangelio de Cristo, agarrando palabras de la Escritura para ponernos nosotros por encima y señorear sobre la iglesia de Cristo, cuando la Escritura me dice que los pastores somos como Juan el Bautista. ¿Qué era Juan el Bautista, pastor? Él dijo: yo soy el amigo del novio. En la cultura bíblica, el amigo del novio era el que, mientras el novio se iba para preparar la casa en la cual iba a vivir él y su esposa, el amigo del novio preparaba, primero cuidaba de la novia. Segundo, el amigo del novio se preparaba o estaba encargado de los detalles de la boda. ¿Ok? Nosotros somos como estos jovencitos adolescentes que uno es tímido, le gusta la muchacha y le dice al mejor amigo: mira, llévale esta cartita a aquella muchacha. Viene el mejor amigo, lo agarra y se la lleva, pero no le dije que el otro se la escribió, sino que aquí te traigo, mi amor. Y la novia que era para aquel se la queda el amigo. Así hemos hecho muchos pastores, hemos agarrado la carta de amor de Cristo con sus promesas para llevársela a la novia, y ahora nosotros queremos apartar al novio y ponernos nosotros, decirte: mira lo que te prometo, mira lo que te voy a dar, mira lo que te traje, mira, yo soy, y queremos ganarnos a la novia, olvidando que nosotros simplemente tenemos que apartarnos cuando el novio regrese por la novia, que es la iglesia. Queremos manosear a la novia, aprovechándonos de la novia, la iglesia de Cristo, para nuestro antojo, para nuestro beneficio, para nuestros deleites. No es eso a lo que el Señor nos dejó. ¿Ves cómo, si Dios no cambia y su palabra no cambia, ves cómo entonces muchas de las iglesias cristianas somos una vergüenza para Dios, porque sí cambiamos nosotros el mensaje? Fíjate que dice, bueno, y vamos a avanzar un poquito más por el tiempo. Segunda cosa que Dios no puede hacer, dijimos: número 1, Dios no cambia. Número 2, Dios no puede pecar. Le damos vuelta a eso, eso significa Dios es santo. La Escritura nos dice el 3 veces santo, el atributo de Dios que simplemente se repite. Cultura bíblica o escritura bíblica. Cuando nosotros queremos darle énfasis a algo, usamos en lenguaje se utiliza el superlativo. Yo digo, esto es grande, pero para darle más importancia, grandísimo. Ok. En la cultura bíblica, para dar énfasis en algo, se utilizaba o se repetía 2 veces la palabra. Ejemplo, Jesús dice bienaventurado. Es una forma de decir bendito, bendito. Entonces, para dar una énfasis, se decía 2 veces la palabra. Ejemplo, Jesús decía: de cierto os digo. Significa, esto que le voy a decir es importantísimo. En todos los atributos de Dios solo hay uno que se repite, no 2, 3 veces. Santo, santo, santo. Decían los querubines: santo, santo, santo. Es el Señor Jehová. Ok. Entonces, cuando hablamos de que Dios no puede pecar, significa que Dios es el 3 veces santo, alejado del pecado completamente. Su naturaleza rechaza o repele al pecado.
Si Dios no cambia en su carácter 3 veces santo y en su rechazo al pecado, porque nosotros hemos tratado de cambiar a Dios para que Él tiene que aceptarme con mi pecado? No te estoy hablando, y te lo dije hace un momento, yo no pretendo, y Pablo lo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo no pretendo haber alcanzado una perfección. Pablo ve en su propio cuerpo, en su propia carne, dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque en mis órganos, en mi cuerpo, yo veo una ley, y es la ley del pecado que mora, que habita en mí. Ok, fíjate bien, si nosotros somos tan pecadores y Dios es tan santo, ¿cómo reconciliarnos? Como estas criaturas tan pecadoras que estamos constantemente, y aquí viene el punto, en el llamado a arrepentirnos, a ser renovados por Él, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Justamente por eso. Número 1, por su gracia. Número 2, porque Él nos llamó. Y hermano Raúl lo explicaba muy bonito el jueves. Decía: ¿por qué yo puedo entrar, o yo pude entrar a la casa presidencial sin ningún problema? Porque la hija del presidente me llamó. Simple, no me revisaron, no entró, no pasó nada. El dueño de la casa me llamó, entonces yo pude entrar con libertad. ¿Sabes por qué podemos entrar con libertad delante de Cristo? No porque somos pecadores y porque Dios es amor. Podemos entrar al trono de la gracia por su gracia, por su amor, por su misericordia, por el sacrificio de Cristo, y porque Él nos está llamando, pero nos está llamando constantemente a arrepentimiento, a confesarle a Él nuestros pecados. Y mira, vuelvo otra vez a decirte, Dios no cambia. Fíjate cómo son las cosas. Ahora la iglesia evangélica ha adoptado una nueva modalidad. Y te lo digo que hace 2 meses, todavía en diciembre, una pareja de otra iglesia se acercó y me dijo: pastor, ¿qué tan bíblico es que el pastor, donde nosotros nos congregamos, ahora viene y quiere confesarnos, quiere que nosotros le confesemos a Él nuestros pecados, para que Él ore por nosotros y nos presente delante de Dios para que Él nos perdone? Le digo: y antibíblico completamente. Viejo chambroso, le dije. Quiere saber todos los pecados de todos ustedes. ¿Ves cómo hemos torcido el evangelio? Porque agarramos pedacitos por allá y los pegamos por acá y le damos vuelta, y ahora queremos presentarnos nosotros como el sacerdote católico para interceder por los pecados, cuando la Escritura dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Dice que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y también para limpiarnos de toda maldad. Él, no el pastor, no el sacerdote. Vuelvo. Si Dios es santo y nosotros somos pecadores y estamos constantemente en eso, entonces ¿cuál es el llamado nuestro? El llamado a arrepentirnos constantemente. Busque Primera de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, casi llegando a Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Sí, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y también para limpiarnos de toda maldad. Pero quiero que veas, y le hago énfasis a la última parte porque a veces lo leemos de corrido y pensamos que está hablando de lo mismo. Dice: para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y después dice: y limpiarnos de toda maldad. Ok, hijo, te voy a perdonar tu pecado, voy a perdonar tu ofensa, pero no creas que te vas a quedar así. Te voy a limpiar. Te voy a limpiar. Voy a limpiar tu pecado, voy a limpiar tus cadenas, voy a quitarte, voy a pulirte, voy a cambiar tu corazón. Y de eso nos habla Ezequiel capítulo 37, cuando nos habla acerca del valle de los huesos secos. Y quiero decirte, y ya quizás con esto vamos a ir aterrizando un poquito, es cierto, la santidad de Dios no ha cambiado, y eso tendría que excluirnos a todos nosotros de su gloria y de su misericordia. Mas por su misericordia, Él nos acepta en Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Un llamado al arrepentimiento que estamos escuchando constantemente de Él. Venid a mí el que esté cargado y trabajado, y yo le haré descansar. Y la Escritura dice: si confiesas tus pecados a Él, Él es fiel, Él es justo para perdonarte, pero también Él es fiel para limpiarte de toda maldad. El que comenzó la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de la redención. Ok. Entonces tengo que entender que un cristiano no es simplemente una cosa que ha sido comprada y ha sido puesta ahí. Te lo voy a poner como ejemplo quizás un poquito difícil.
Usted no va a una tienda de mascotas para comprar un perro de esos de pedigrí, de marca, pastor alemán con ojos azules, como los Husky Siberian, que preciosos esos animales, pero caro, brother. Usted no va a comprar o a pagar un alto precio por una mascota para al llegar a su casa dejarla salir a la calle y que haga lo que la mascota quiere y que se vaya. Si quiere regresar, que regrese. Si quiere irse a ensuciar, que se vaya. Que si quiere ir a llenar de pulgas y de garrapatas, que se vaya. Usted paga un gran precio para tener a esa criaturita en su casa, bajo su cobertura, bajo su amor y bajo su protección. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? ¿Acaso Él no pagó un grande precio por nosotros para tenernos en su casa, para limpiarnos de nuestras maldades y empezar a moldearnos y modificarnos y cambiarnos para su gloria? ¿No dice que somos el famoso barro en las manos del alfarero? ¿No dice acaso que Él escogió a lo más vil de este mundo para avergonzar a lo más sabio con lo que Él hace en nosotros? Él no nos va a dejar para que simplemente fui salvado para hacer lo que yo quiera. No, yo fui salvado para ahora estar en su mano, para que ahora en su mano Él me transforme, Él me cambie, Él me dé una nueva, la regeneración. Esa es la palabra que usaba, para que Él me regenere. Si Él te compró es por un precio, pero con un propósito. Y el propósito no es que seas rico. El propósito no es que tenga una mejor vida ahora. El propósito es instrumento en sus manos para su gloria. Hombres pecadores, hombres comunes. No hay tal cosa de grandes siervos de Dios si no hay hombres pecadores y débiles en las manos de un gran Dios que tiene misericordia de nosotros. Dios no puede pecar, Dios es santo, y si nosotros ahora como hijos vivimos una vida genuina de agradecimiento a Él, vas a querer agradarle a Él, pero agradarle no conforme a lo que es más fácil para ti, para tu carne, sino agradarle a Él como Él quiere ser agradado. Ejemplo. Si Dios es tan santo y yo estoy tan agradecido y le digo, tú eres lo más precioso, eres mi perla de gran precio, eres el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo en esta tierra, tú eres lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres mi todo, ok. ¿Te has puesto a pensar que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y detrás de eso hay un trasfondo prácticamente donde nos manda a obedecerle? ¿Te has fijado que para muchos de nosotros es más fácil? Y no que esté predicando contra el dinero, pero ¿te has fijado que para muchos de nosotros es más fácil tratar de acallar la conciencia y tratar de estar en paz con Dios poniendo un billete en el canasto que obedeciendo a Dios en las cosas que nos cuestan? Amamos nuestro pecado y tratamos de silenciar supuestamente nuestra conciencia y tratamos de quedar bien con nuestros líderes o nuestros pastores o nuestra iglesia local, y decimos, y nos hemos enfocado y perdido tanto en nuestros razonamientos que decimos agradar a Dios también con nuestras ofrendas, simplemente para no obedecer a Dios en lo que verdaderamente nos cuesta, que es el amor que nosotros tenemos a nuestro pecado. Si eres verdaderamente regenerado y un hijo de Dios, vas a querer agradar a aquel quien te ha amado. Y agradarlo no con dinero, agradarlo con obediencia. Y el parámetro que Jesús nos dejó fue bien, pero bien fácil. No hay perdón de perderse. Si me amáis, amén. Guardad mis mandamientos, no amén. Ilógico en la iglesia cristiana. Ilógico. Si lo amas, lo vas a empezar a demostrar. Y te lo voy a poner un ejemplo que yo le ponía a los jóvenes cuando yo era pastor de jóvenes. Señorita, ¿a cuántas le gustan las flores? Y todas las muchachitas levantaban la mano. Si tu novio te trajera un ramo de flores, de rosas rojas, de las que más te gustan, de las más bellas, todos los días a tu casa, pero después de entregarte ese ramo de rosas fuera todos los días a la casa de la otra. No, pastora, si no. Ok, ¿qué prefieres, las rosas o que verdaderamente tú seas la persona con la cual va a compartir, la persona, una persona fiel, una persona que te respete, una persona que te honre, una persona que te demuestre el amor, tal vez no con flores, sino estando ahí respetándote? No, pastor, que me respete. Ok. ¿Te has fijado que nosotros somos como igual que este jovencito, que le llevamos al Señor un ramillete de flores, pero después nos vamos a coquetear con el mundo, a hacer las mismas cosas de antes?
Cuando Él simplemente nos dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos, respétame, ámame, demuéstramelo, no solo con palabras, no solo con cánticos, no solo con alabanza, no solo con dinero, no solo con obras, no solo con servicio, no solo con estar ahí sentado, con obediencia. Obediencia quiero, obediencia. Te dije, no podemos amar correctamente a una persona a quien no conocemos correctamente. Conoce la santidad de Dios, conoce la justicia de Dios, conoce al Dios de la Escritura y entonces te darás cuenta cómo Él merece y Él requiere ser amado y seguido. La Escritura también nos habla de que hay cosas que Dios sí hará, con o sin nuestro permiso. Pastor, ¿qué hará Dios con o sin mi permiso? Dios resistirá y vencerá nuestro carácter, nuestra soberbia, nuestra dureza. Confrontará nuestro orgullo y lo derribará y lo traerá a nuestro corazón soberbio, humillado delante de Él, quieras o no quieras. Mi pastor por años trató de enseñarlo de esta forma. Él decía, ¿en qué caballito te querés venir? ¿Cómo querés llegar a los pies del Señor? ¿Querés llegar por las buenas, como cuando un padre le está diciendo al niño, hijo lindo, por favor recoge ese juguete, hijo lindo, por favor arregle su cuarto, hijo lindo, por favor venga acá? ¿O vas a esperar que Dios tenga que ponerse en pie y vaya a buscarte con el cinto en mano? ¿En cuál caballito te querés venir? ¿Por qué? Porque simplemente Dios ha puesto su mirada sobre sus hijos. Y simplemente Dios vencerá nuestra soberbia, Dios vencerá nuestro orgullo, Dios vencerá nuestra resistencia y nos hará llegar a sus pies. Hay cosas que Dios hará tarde o temprano en la vida de cada uno de nosotros. ¿Te has fijado que la oveja perdida en la parábola, la oveja se pierde y el pastor cuida de las otras 99 y están ahí en el aprisco, están ahí en el... De hecho, si usted es más cuidadoso con la Escritura, dice que se quedan en el desierto, no habla tanto de un aprisco. El aprisco o el corral lo ponemos nosotros, por costumbre. Pero la Escritura dice, deja las otras 99 en el desierto y se va a buscar a la que se había perdida. Cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento y habla justamente de que Él es el buen pastor, dice que la ovejita no va a estar en tan buen estado. Dice que la cura. Dice que la tiene que sanar, la tiene que limpiar. ¿Por qué? Porque cuando se alejó, los lobos hicieron con ella lo que quisieron. La aruñaron, la golpearon, la mordieron, la dejaron tirada. Pero mira qué precioso es. El lobo está supuesto a matar a la oveja para comérsela. Pero la Escritura nos habla de un buen pastor, y fíjate bien cómo es esto, Jesús es el buen pastor, pero en la providencia divina el Padre cuida de esa oveja, porque la oveja no estaba supuesta a ser encontrada con vida, estaba supuesta a ser encontrada hecha pedazos. Porque si el lobo fue lo suficientemente cerca como para herirla, el lobo tuvo el suficiente tiempo también para desgarrarla, para matarla, para hacer con ella lo que quería. Mas dentro de la providencia divina, aunque no se ve explícitamente en la Escritura, pero la oveja estaba viva. El buen pastor, que es Jesús, llegó a tiempo. La oveja quizás no quiso escuchar al pastor, la oveja quizás se aburrió del rebaño, la oveja simplemente se fue, la oveja fue agarrada, fue mordida, fue pisoteada, pero la vida de la oveja estaba en las manos del Padre y del buen pastor que es Jesús. Hay cosas que Dios hará con tu permiso o sin tu permiso, y es ir a traerte cuando te has ido. Te va a encontrar, de que te encuentra, de que te halla, y son cosas que Dios las hará con permiso o sin permiso. El hijo pródigo, mira, si tú te fijas en el hijo pródigo, no hay nadie que haya ido a buscarlo. Pero detrás de todo, si eres minucioso en la parábola del hijo pródigo, vas a encontrar un hilo conductor que es la providencia de Dios, cuando dice justamente cuando comenzó a faltarle el dinero, empezó la gran sequía, se fueron los amigos. ¿Quién propició que justamente cuando ya no tenía dinero, empieza la sequía, ya no había trabajo, los amigos se fueron, esto y lo otro? Ay no, pastor, tras una viene otra y otra y otra. Es la mano de Dios la que está orquestando todo. Detrás de todo eso está la mano poderosa de Dios que, te guste o no te guste, te traerá otra vez a la casa del Padre. Son cosas que Dios hará con permiso o sin permiso, porque Él todo lo puede, porque Él pagó un gran precio por nosotros,
porque Él en su misericordia ha puesto sus ojos sobre nosotros, sobre sus hijos, y nos ha dicho: mío eres, ven a mí. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre, a reconocer, Señor, que tú no puedes mentir. Tu palabra es real, Señor. Tú no cambias, tu amor no cambia, tu justicia no cambia, Señor. Señor, en esta hora venimos delante de ti a pedirte perdón. Venimos arrepentidos a confesar nuestros pecados delante de ti, Señor. Señor, no podemos amar correctamente a una persona a quien no conocemos correctamente. Y el propósito de haber estado aquí reunidos, Señor, es conocer al Dios a quien decimos amar para poderle amar, seguir y servir como Él merece ser servido, amado y seguido. Señor, en esta hora queremos reconocer tu santidad, queremos reconocer, Señor, que necesitamos limpiarnos y renovarnos constantemente, ni siquiera por nuestras propias fuerzas, sino, Señor, entender que dependemos de ti hasta en eso. Pero, Señor, el deseo, la voluntad está en nosotros de querer decirte: Señor, yo no puedo, mas crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Señor, limpia mi mente, renueva mi mente. Señor, que los ejemplos que se han mencionado, Padre, que yo no pueda estar identificado con ellos, y si lo hago, que pueda también identificarme con ellos pidiendo perdón y el oportuno socorro. Señor, si estamos aquí, tú sabías que íbamos a estar aquí. A ti nada te toma por sorpresa, no hay cosa que nosotros hayamos decidido hacer o dejar de hacer que tú no supieras. Tú sabías cada uno de nuestros pasos, tú sabías dónde íbamos a estar, dónde vamos a estar hoy por la noche, qué vamos a estar haciendo la otra semana. Mas, Señor, también entendemos cuán grande es tu amor, tu misericordia, y cuán grande es el llamado que tenemos, Señor, a la renovación de nuestra mente y de nuestra vida, a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente en la palabra, Señor. Señor, no queremos ser personas que simplemente en un momento de emocionalismo, en un momento, Señor, lleguemos y te hagamos promesas y te digamos, pero pasado el emocionalismo, Señor, se nos olvide. Queremos ser gente de raíz, queremos ser gente que estemos cimentados sobre la roca, queremos ser hombres y mujeres, Señor, que conozcamos verdaderamente al Dios a quien servimos. Señor, en esta hora te suplicamos por cada miembro de la congregación, por cada hermano que nos visita, por cada familia acá presente o aquí representada, por cada joven, por cada niño, Señor. Pedimos, Padre, que tu gracia nos cobije, que tu amor, Señor, nos abrace, pero también que tu Espíritu nos abra el entendimiento, nuestros oídos para poder oírte, Señor, nuestros ojos para que sea quitado el velo, Señor, para poderte ver, Señor, en la hermosura de tu santidad, para seguirte, para amarte, Señor, para entender el grande llamado que cada uno de nosotros tenemos, no por obra, sino por tu misericordia para con nosotros, Señor. Entender que somos real sacerdocio, un pueblo santo, escogido por ti, Señor, para anunciarle al mundo entero, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, de aquel que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Señor, te pedimos que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Señor, no queremos estar escondidos, ni mucho menos que haya tinieblas en nosotros. Señor, límpianos y seremos limpios. Lávanos, Señor, y seremos purificados. Señor, en esta hora clamamos que tu Espíritu Santo pueda poner en nosotros tanto el querer como la fortaleza, la fuerza, el poder para hacer, Señor. Señor, en esta hora queremos honrarte, pero no solo de labios, sino con nuestras vidas. Que nuestra vida entera, al salir por esa puerta, que nuestro enfoque, Señor, seas tú. Señor, poderte adorar, poderte servir, poderte seguir, Señor, como tú mereces, Padre. Señor, el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Tú estás cerca, Señor, que podamos ser encontrados, Padre, sirviéndote y siguiéndote. Señor, oramos por cada uno de aquellos que hemos sido tentados, aquellos que estamos pasando momentos de dificultad, momentos de bajón. Señor, que podamos recordar que tu amor no cambia, tu amor es inmutable y que tu promesa, tu palabra sigue junto con nosotros diciéndonos: hijo, con amor eterno te he amado, por tanto yo te he prolongado mi misericordia. Poder escuchar una vez más de tus labios, Señor, a través de la Escritura, porque no necesitamos que desciendan ángeles de los cielos, sino necesitamos abrir tu palabra para escuchar tu voz.
para que tú nos digas, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en esta hora, ayúdanos a poder descansar en ti, que nuestro espíritu, Señor, repose en ti, que nuestra alma, Señor, se regocije en ti, que nosotros podamos, Señor, habitar confiadamente al abrigo del Altísimo, sabiendo, Señor, que tú eres nuestra morada, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro cuidador, nuestro guardador, tú eres nuestro Padre, Señor. Señor, en esta hora te pido por cada hombre y por cada mujer que tiene que tomar decisiones, que no lo haga conforme a su carne, sino de acuerdo a la renovación, Señor, que tiene que haber en nuestra mente por medio de tu Espíritu Santo, que te consultemos antes de tomar decisiones, Señor, que escudriñemos la palabra antes de tomar decisiones, Señor, que podamos someter nuestra carne al espiritual, Señor. Señor, que no permitas que la carne se engrandezca, sino que nosotros menguemos para que tú crezcas y te fortalezcas en nosotros, Señor. Señor, en esta hora oramos por tu iglesia, no solo la iglesia local, sino la iglesia universal, donde hay hombres y mujeres que han sido abrazados por esa gracia, hombres y mujeres, Señor, que te aman, no solo de palabra, hombres y mujeres que en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, Señor, con nuestros errores te buscamos y te amamos, Señor. Señor, perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo, edifícanos, lávanos, restáuranos, llévanos al conocimiento de tu palabra, de tu persona, al conocimiento de Cristo, Señor. Pon en nuestro corazón el anhelo por ti y para tu gloria, Señor. Señor, perdónanos por nuestras faltas, una vez más lo pedimos, despídenos en tu paz, bendice, Señor, a nuestros amigos y hermanos que nos visitan por primera vez. Llama, Señor, a los que han de ser llamados a arrepentimiento, que la sangre de Cristo reclame a los suyos, y te suplico, Señor, que pongas en nosotros ese llamado constante del Espíritu Santo a escuchar tu voz, sabiendo que tú y solamente tú eres nuestro pastor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Esta reunión, Señor, en tu nombre la entregamos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Salude a su vecino antes de retirarse, que el Señor nos bendiga a todos. Le recordamos, el jueves 7 de la noche nos encontramos nuevamente, y domingo 2 de la tarde seguimos con los atributos de Dios. Si nos permite el Señor, vamos a estar hablando, si no es de su